Un sábado enseñaba el maestro en la sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu. Andaba encorvada. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se enderezó y glorificaba a Dios. El jefe de la sinagoga se indignó porque Jesús había curado en sábado. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 10 al 17. Sabes bien lo que tengo en mi barca. La misericordia de Dios está por encima de la discriminación a las personas. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 25 de octubre, año 2021. Me has mirado a los ojos, sonriendo. La misericordia de Dios, tema que nos corresponde para este día, pensando también en el santo de este día, San Gaudencio de Brescia. Es una región cerca de Venecia. San Gaudencio, obispo ordenado por San Ambrosio, se distinguió en la Iglesia Católica por dos cosas fundamentales: por su precisa doctrina y por sus grandes virtudes cristianas. Y enseñó mucho y educó a la gente, y lo hizo de palabra, lo hizo con sus escritos y con el buen ejemplo. Ahí tenemos un santo de palabra y de buen ejemplo. La misericordia de Dios está por encima de cualquier realidad. Importante esa frase para vivir perfectamente una fe. Si una persona quiere darse lujos de ser una buena persona de fe, tendría que volver a pensar en esa misma frase, cuando la misericordia está por encima de discriminar, juzgar, criticar, dañarle la dignidad a otra persona. Debería pensarlo desde ese ángulo. Jesucristo se encuentra una persona que está encorvada, que lleva cantidad de años, que la gente se burla de ella, que la gente la condena, que no puede levantar la mirada e inmediatamente toma la iniciativa y le dice a esta mujer: «Quedas libre de tu enfermedad». Ahí es cuando el Hijo de Dios comienza a enseñar cómo la misericordia está por encima de cualquier crítica y dañarle la vida a otra persona. La Biblia habla sobre la libertad de las personas y cómo Dios libera a las personas, desata a las personas, quita aquello que no le permite a la persona enderezarse y ser feliz aquí en esta tierra. La Santa Biblia dice: «Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres», en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, para entender cómo Dios viene a liberar, a ofrecer la libertad, y cada persona va haciendo uso de su libertad y va aprisionando o va liberando su vida en la medida en que se encuentra con Jesús de Nazaret y acepta la proposición de la liberación del Hijo de Dios. Pero aparece la hipocresía, y la hipocresía es condenada claramente en la Sagrada Biblia. De los pecados duros y fuertes, de tantos pecados que pudiéramos decir que son duros en la sociedad, que lastiman tanto la vida de las demás personas, ese es un pecado que toca el alma, que es la hipocresía. Que aparece un jefe de la sinagoga y se indigna porque están curando a una persona en sábado, y reprende, y también tiene su sermón. Para colmo de males tiene sermón. Para colmo de males dice: 6 días tienen para trabajar, vengan esos días que los curen y no los sábados.
Pero Jesucristo también tiene su buena homilía y su buena palabra y le pregunta a esta persona hipócrita: ¿no desatas del pesebre al buey o a un burro y lo llevas a brevar, aunque sea sábado? Y esta señora, que es una hija de Abraham y que Satanás la ha tenido atada, ¿no había que soltarla en un sábado? Jesucristo pone la humanidad a pensar en materia de caridad, de justicia y de misericordia. ¿Cuánta caridad y cuánta justicia y cuánta misericordia nos hace falta para tratar a las demás personas? Dice, no es tan importante entender eso, como Jesucristo condena la hipocresía en la Sagrada Escritura, cómo nos pone a pensar que para Él es de lo más fuerte en la vivencia de la fe. ¿Cómo es posible que hagan esto las personas mientras están rezando, mientras dicen ser personas de oración, mientras dicen representar, como por ejemplo el caso de un jefe de una sinagoga, una persona religiosa, y se indigna ante esto? Esto es la peor hipocresía. Sería algo así más o menos, entiende uno al leer el texto sagrado. El Papa Santo San Juan Pablo II, en una catequesis en el año 1988, habla de la liberación del pecado, que es lo que hay que imitar de Jesús de Nazaret. Y el Papa en aquella ocasión citaba el capítulo 10 del libro de las Actas de los Apóstoles y decía que había que imitar a Jesús en materia de caridad y misericordia, cuando la Santa Biblia dice que Jesús pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios siempre estaba con él. Curó a los enfermos de muchas enfermedades, por ejemplo, a una mujer encorvada que no podía enderezarse. Así empezó el Papa ese discurso en aquella ocasión, en el año 1988, hablando de esa situación de pecado en que una sociedad puede oprimir y dañarle la vida a una persona. Y decía San Juan Pablo II, el pecado que comete una persona cuando aliena a otra persona, el pecado constituye una alienación de la otra persona, alienar a la otra persona, acabarle con la vida a los demás. Habría que pensar cómo corregir ese error. Si alguna persona lo tiene, se puede corregir, claro, para eso está, para corregir. La identidad se llama Jesucristo. Él es el maestro del amor y de la misericordia. Basta leer la Escritura para darse cuenta que Él propone el mandamiento del amor, porque Él es el maestro del amor y la misericordia. Una persona se puede proponer eso, ser el maestro del amor y la misericordia. Los amó hasta el extremo, dice la Santa Biblia. El servicio es la importancia de servirle a los demás. El perdón y la reconciliación, perdonar 70 veces 7. O sea que la misericordia está por encima en la predicación de Jesús de Nazaret. El perdón y la caridad acompañan a la misericordia, según la predicación de Jesucristo. El perdón y la caridad acompañan a la misericordia. Amen a los enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendiga a los que los maldicen. Oren por los que los injurian. Si alguien te pega en la mejilla derecha, pon la izquierda. Aparece toda la teología de la predicación de Jesús de Nazaret, donde la misericordia de Dios está por encima de la discriminación de las personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,